¿Te has preguntado alguna vez si tú eres discípulo de Cristo? Tengo que preguntarme yo también si yo soy discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es ir a la palabra, que la palabra de Dios nos muestre esta realidad que Cristo nos dejó para que supiéramos si somos o no discípulos de Él. ¿Cuál entonces es el mandato de Cristo a su iglesia? Cuando Él, antes de ascender a los cielos, después de resucitar, por supuesto, le dice a los discípulos en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿A qué les manda? A hacer discípulos. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿cuál es el requisito para ser discípulo de Cristo? Bueno, lo básico, diríamos, primero es creer en Él. Pero en Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no basta con decir que creo. Tengo que tomar la cruz, si voy en pos de Él, para poder ser verdaderamente su discípulo. La gran comisión entonces no es hacer creyentes, sino discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? ¿Y cómo se reconoce a un discípulo? Es aquel que lleva su cruz. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué debió hacer Jesús para tomar su cruz? En el caso de Él, porque nosotros seguimos su ejemplo, ¿no es cierto? En Lucas 22, 42 dice, diciendo, Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué debió hacer Jesús? Negarse a su propia voluntad. Antes de tomar la cruz, Él se negó. Pero Él no se negó solamente antes de ir a la cruz, se negó toda su vida. Siempre dijo que Él hacía la voluntad del Padre. No hacía nada por Él mismo. Siempre se negó. Entonces, en otras palabras, Él siempre llevó la cruz. Entonces, ¿qué significa para nosotros tomar la cruz? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué significa para nosotros la cruz? Negarnos a nosotros mismos. Y fíjense que pensaba en esto de negarse y me daba cuenta que en realidad la raíz de nuestros pecados está, por supuesto, que en nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Pero ¿por qué pecamos? Santiago lo dice en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros, ¿por qué no hacemos lo que sabemos que es bueno? Muchas veces, porque tenemos nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, los cuales nos dominan y nos llevan a pecar. Pero aquí hay algo importante entender, que dice el que sabe hacer lo bueno, no dice al que sabe lo que es malo. Porque en ese aspecto nosotros podemos decir, no, yo no hago cosas malas, yo no soy malo. Pero tú haces lo que Dios te pide que hagas como discípulo. ¿Lo haces realmente? Entonces estás pecando. Es pecado. Ahora, si nos negamos a nosotros mismos, ¿a cambio de qué nos estamos negando? ¿Por qué causa nos estamos negando? En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se dan cuenta? Jesús, cambió su voluntad por la voluntad del Padre y
haciendo la voluntad del Padre, estaba haciendo la obra de Dios. Y esa obra de Dios que Él hizo fue consumada en la cruz del Calvario. Padre, todo está hecho, consumado es. Ahora veamos a un discípulo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un discípulo de Cristo y en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué razón era necesario que él fuera imitador de Cristo? Porque era la única manera que él podía ser discípulos de Cristo, a través de la imitación de lo que ellos, sus discípulos, podían ver. Solo imitando a Cristo se reproducen sus discípulos. O sea, no puedo ser discípulo si no llevo la cruz. No puedo ser discípulo si no me niego a mí mismo. Y no puedo hacer discípulos si no tengo esta condición. ¿Por qué? Porque no ven a Cristo en mí. Ahora, el apóstol Pablo entendió que ir en pos de Cristo significa negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ir en pos de Cristo. Jesús dijo: venid a mí. Y a nosotros nos suena un llamado sin obstáculos. Y es verdad que no los hay si nosotros vamos a abrazarlo a Él. Y una vez que lo abrazamos a Él, comprendemos cuánto nos amó en esa cruz. Y ese amor transforma nuestras vidas y nos lleva a querer negarnos. Para Pablo era claro esto. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo ese amor era personal. Le amó a Él y se entregó por Él. Cuando la gente lleva una religión, ver a un Cristo histórico, pero no ese Cristo que hoy les revela en su corazón que Él murió por ellos, por amor, para salvarles. El apóstol Pablo ya no vive para sí mismo, por eso dice, ya no vivo yo, no quiere decir que estaba muerto, por supuesto, pero él ya no vive para sí mismo, vive por la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque Cristo, por amor, se sacrificó por él, y ese sacrificio le da a él la convicción de tal amor. En Mateo 27:32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando Jesús iba al sacrificio de la cruz, tomaron a un hombre llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz, porque Cristo ya no daba más y le obligaron a ayudarle. La pregunta es, ¿Cristo quiere que tú lleves la cruz obligadamente, como ese hombre la llevó? Porque esta cruz no debe ser cargada por obligación, ni tampoco pasajeramente. Yo llevo la cruz hoy día y mañana no la quiero llevar, otro día la tomo, pero otras veces me obligan a llevarla. No es así, no es por obligación, ni es una cruz pasajera. Esta cruz tiene un fin, llevarte a la muerte. Pero no estamos hablando de la muerte física. Mira, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, no te vas a quedar en la cruz eternamente. Va a haber un medio usado
para llevarte a la muerte en esa cruz. Ponemos en este ejemplo. Tú vas a la iglesia por 10 años y todavía no perdonas. Todavía no sabes cómo perdonar a aquel que no te saludó. Y te duele eso. Te duele eso. Sabes que tienes que perdonar, pero no. Entonces, ese dolor que tienes, porque eres hijo de Dios, pero todavía no has muerto. Cuando mueras, no va a costarte perdonar. Porque esa muerte significa que tú ya te niegas a ti mismo voluntariamente y con gozo. La cruz, entonces, dijimos que es un instrumento de muerte. Y miren lo que pasó con Jesús en Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabes? Más vale morir que sufrir inútilmente. Más vale que mueras a ti mismo, a tus emociones, a aquellas cosas que te dominan y digas, Señor, yo perdono de todo corazón. Y si no puedo en mis emociones, ya no vivo por la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios. Y recuerda que tú mismo has sido perdonado. Y eso va a obrar en tu vida. Juan 19:17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo, que es en hebreo sería Gólgota. Se fijan aquí, 19:17, y cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera. Cristo cargó su cruz hasta llegar hasta el lugar de su muerte. Cristo estaba muerto en el sentido de que ya no vivía para sí mismo, Él vivía para el Padre. No es lo mismo que estar muerto en nuestros delitos y pecados, totalmente ajeno e insensible a Dios. No, aquí la muerte que Jesús experimentaba diariamente era a sí mismo, a su voluntad, por la voluntad del Padre. Pero había un momento en que Él iba a llegar a consumar esa muerte para que todos nosotros pudiéramos ver también su resurrección. En Mateo 27:42, otro aspecto de la cruz, le dice la gente a él, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Jesús bajó de la cruz? No. Jesús oyó esas palabras para obedecer y decir, sí, yo creo que si yo me bajo de la cruz, haré un milagro tremendo y muchos van a creer. No bajó. Estaba dispuesto a mantenerse en la cruz hasta el día de su muerte. Porque después de la muerte, Jesús iba a resucitar. Quien está crucificado con Cristo no le pone condiciones a él para creer. El verdadero discípulo de Jesús muere con él y resucita con Cristo. Con Cristo resucitamos en el momento en que ya hemos muerto a nosotros mismos. Y esa resurrección no es una resurrección del cuerpo, es una resurrección espiritual en la que nosotros podemos ver el reino de Dios. Lo vemos la obra de Dios realizada tras nuestra negación a nuestra propia voluntad. En Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Ahora, estaban junto a la cruz. A muchos cristianos les basta con estar junto a la cruz. Pero, ¿eso es lo que Jesús espera de su discípulo? No, Él espera que lleve la cruz y que
con Él esté crucificado y muerto para que viva para Él. Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estar con Cristo juntamente crucificado significa identificarnos con Él y no con quienes nos rodean. Pero si yo me entrego al Señor, se van a reír. Pero si yo voy a la iglesia, ¿qué van a decir de mí? Pero si yo empiezo a decir que soy cristiano, exactamente, los que estaban al lado de Jesús merecían estar allí. El que estaba o el que estaba colgado en el medio era Cristo, el inocente. Si tú vas a Cristo como discípulo a la cruz junto a Él, Él te limpia, te perdona, sana tu alma, restaura tu corazón y permite que tú puedas estar con Él en seguridad de salvación. Ahora, mirar a la derecha y a la izquierda es como mirar a los partidos políticos, ¿no? No salvan a nadie. Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aquí hay una burla. La cruz de Cristo fue símbolo de burlas, debido a la ignorancia del hombre que no conoce quién es Él, verdadero Rey. No esperes que quien no conoce a Cristo te entienda y no salga de sus labios burlas, pues no sabe quién es Él. En Juan 19:25 dice, estando junto a la cruz de Jesús, estaba leyendo el mismo que había leído antes. ¿De qué manera Cristo se negó a sí mismo? En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso decíamos, no solamente Cristo llevó la cruz cuando le tocó ir al lugar de sacrificio, sino que Él vivió una vida de sacrificio. Él tomó siempre la cruz, porque se hizo semejante a nosotros. Él no era como nosotros. Él era Dios encarnado. Fíjense en la magnitud de esa humillación. Y tú no quieres perdonar a tu hermano. Y tú no quieres pasar por alto. O no queremos pasar por alto muchas veces tonterías. A la luz de Cristo, todo lo que nos pasa y nos duele no tiene sentido. Y esto lo digo por mí principalmente, porque también caigo en esa tontera. Según Jesús, ¿cómo nosotros nos negamos diariamente a nosotros mismos para ser como Él? Y Mateo 5:44, con esto termino, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto no es simplemente un acto moralista, es un acto de negación, de cruz. Porque quien hace esto verdaderamente es puesto en la cruz, donde tus sentidos te dicen, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Y te acuerdas que Cristo no bajó por ti. Y tú no vas a bajar, no por ti, sino por aquellos que te observan. Perdonar a aquel que te hace tanto daño solamente es posible cuando recuerdas quién te perdonó a ti.
Que Dios te bendiga.